Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Democracia Liberal. Promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia Liberal. Blancas y negras, tengo las llaves de las puertas del Big Ben, y ahí en un cuarto viviré antes de ser. De color siguen hasta el rincón, me llaman a no volver al comienzo, mas yo sé que algún día así tendrá que ser, salir volando como un ave en vuelo, como un ave en vuelo, como un ave en vuelo hacia el nirvana. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch. Un día jueves más de este mes de diciembre. Son las 18 horas en punto y estamos en un nuevo programa de Democracia Liberal en la radio online, la radio TV online más grande de Chile. Estamos saliendo vía Facebook, vía plataformas varias, Instagram, la página propiamente tal. Después los videos quedan subidos en YouTube. Queda también el podcast en Spotify. Para que la gente, si quiere escuchar posteriormente lo que se habló en este programa, bueno, y en todos los otros programas de la radio, ahí pueden encontrarlo en Radio Touch Spotify. El día de hoy tenemos una gran invitada, que yo tenía muchas ganas de invitarla hace mucho tiempo, porque compartimos una visión de sociedad bastante parecida, y es una gran líder de opinión actualmente en el país. Es presidenta de la Fundación Iguales, Alesia Injoque. Dije bien tu apellido, ¿cierto? Es Injoque. Alesia Injoque, presidenta de la Fundación Iguales, ingeniera civil de la Universidad de Lima, peruana de nacimiento del país vecino, y quien está bastante inserta en la dinámica de la actualidad política y de contingencia del país. Bienvenida, Alesia. No, gracias por invitarme. Siempre es interesante tener una conversación. Bueno, y esta parece ser interesante. Así es, en un programa que se llama Democracia Liberal, que lo que intenta... este programa nació, Ale, para que tú sepas un poco, nació como una instancia política chica, obviamente. Yo soy abogado, yo no me dedico a esto, estoy jugando prácticamente, pero quería aportar en la posibilidad de presentarle a la comunidad a través de un programa de radio y televisión lo que es la pugna entre las democracias liberales y los populismos, que es un eje que están haciendo desde hace no tanto, ¿te fijáis? Sí, totalmente. Y desde el 18 de octubre, bueno, la democracia liberal versus populismo pasó un poco... Cambio de eje, exactamente. Bueno, partiendo, Ale, ¿cuál es tu visión? Vámonos a lo central de este programa. ¿Cuál es tu visión respecto a la evolución de la política en tanto que las democracias liberales en el mundo están siendo cuestionadas y están siendo aparentemente reemplazadas por populismos de diversa índole? Claro, es una pregunta bastante compleja de responder, pero lo cierto es que hay que partir por reconocer algo, que es que alrededor del mundo las democracias liberales, lo que para todo el mundo es la democracia simplemente, están bajo mucha presión y en muchos casos están en crisis. Hay diferentes movimientos autoritarios de ultraderecha tomando el poder, los del lado de la izquierda también están tomando fuerza y en distintos países han habido crisis no muy diferentes a la de Chile. En algunos lados, como podría ser en Bolivia, un presidente de izquierda es el que sale.
Acá Piñera es uno de derecha. Cada país tiene alguna insatisfacción que es la que explota, pero finalmente, además, o sea, es completamente legítimo y sabemos todos acá la desigualdad, el abuso y, bueno, más allá del problema de este gobierno directamente, son los que hicieron que estallara todo, pero esta explosión, o sea, esas características de esta explosión para mí se conectan con muchas otras explosiones que han habido en democracias liberales, donde se nota un problema que ya es de la relación de la ciudadanía con el poder, más que simplemente alguna insatisfacción puntual. Sí, es un fenómeno interesante de lograr encontrar algo que conecte las crisis de las democracias en Francia, en Chile, en Brasil salió Bolsonaro, electo democráticamente. Hay que respetar las reglas del juego, pero claramente es una persona que tiene resabios dictatoriales, según lo que se puede desprender. Sí, totalmente. Yo creo que hay que diferenciar a un presidente electo democráticamente respecto a un demócrata, alguien que realmente su intención es democrática y entra al mundo político por la democracia como centro de su programa, digamos. Sí, partimos de inmediato en la temática contingente, pero no importa, este programa Sí, se da claro. natural. ¿Qué te parece la acusación constitucional contra el presidente Piñera? Si me permite regresar un momento al punto anterior, yo creo Sí, por que un supuesto. punto que conecta casi todas estas crisis es la crisis de la élite. Es la crisis de, como te digo, la relación entre la ciudadanía y el poder. Una élite que ya no ha sabido conectarse muy bien, de repente una élite que ha sabido o que está acostumbrada ya con respuestas, a veces respuestas que parecen una app o un paquete promocional, como podría ser calle segura, aula segura, nombres rimbombantes que no solucionan el problema y que finalmente dejan a un cliente, entre comillas, insatisfecho, y esta insatisfacción se va acumulando y ahora con las redes sociales logra explotar de una forma en la que tal vez no habría sido posible antes. Porque antes, para llegar a una explosión, generalmente necesitabas un líder visible que estuviera llamando a la gente y que la gente desistiera. Ahora, por ejemplo, la marcha más grande no tenía ni siquiera convocatoria específica. Era vamos todos a marchar en la marcha más grande. Y fuimos millones de personas las que asistimos ahí. Fuimos parte de ese momento y con un montón de llamados diferentes, pero que al final se conectaban completamente en igualdad, en dignidad y en un dolor que creo que la sociedad compartimos mucho. Es una vulnerabilidad que compartimos muchos. Sí, exactamente. La transversalidad de la comunicación hoy, o sea, el factor de Internet y de las redes sociales como mecanismo que ha puesto en jaque la relación de poder vertical. O sea, hoy día tenemos a políticos acostumbrados a llegar con respuestas y que yo creo que van a estar obligados a escuchar más. Y indudablemente van a estar obligados a soltar poder, dar más herramientas para que la ciudadanía mueva la agenda, que pueda impulsar iniciativas, Claro. que pueda revocar autoridades. Yo creo, por ejemplo, por poner un caso bastante evidente por lo que ha ocurrido a Moreira, no hay una forma de revocarlo por más que su legitimidad está bastante en juego con todo lo que fue su juicio y demás. Si vamos a cosas más grandes, deberíamos tener formas de llegar a plebiscitos vinculantes como los que van a haber para la nueva Constitución, pero debería haber también plebiscitos vinculantes para otras leyes, las que se den en la discusión democrática. Pero tiene que haber formas democráticas de impulsar ideas, porque ya no funciona bien esta idea, primero, de que un candidato gana con un programa y ese programa es porque todo el mundo apoya ese programa, lo que es Exacto, falso. La gente sí. no vota por un programa completo, vota por el que le parece más adecuado, de los cuales algunas iniciativas te gustan, otras no. Y por otro lado, esta idea que ganó y tenemos que aguantar 4 años que haga lo que prefiera a pesar de que su apoyo vaya menguando o que las opiniones de la gente vayan cambiando. Sí, y conectando lo que tú estás diciendo con lo que te pregunté, me parece súper atingente lo siguiente. No sé si te parece. Sustraer al electo democráticamente del escrutinio porque fue electo democráticamente. Exactamente. Me parece que hay que darle una segunda mirada. Es perfectamente posible elegir democráticamente con las reglas del juego a un presidente que, por ejemplo, deviene posteriormente en tirano. Evidente, no estoy diciendo que No, claro, Piñera no en este caso. no es el caso. Pero, por ejemplo, si nos sale un Slobodan Milosevic de Serbia, en donde electo democráticamente después se escapa con los tarros, me parece que lo mismo que hoy día están criticando de que cómo vas a sacar a un presidente que fue electo democráticamente, después se van a ver pillados por ese argumento en un escenario que puede existir. Totalmente, o sea, debe haber formas de revocar autoridades. Yo particularmente soy más
Bueno, a pesar de que hay que profundizar la discusión, soy de la idea que deberíamos tener un sistema político que permita en crisis reemplazar a la principal autoridad del país, como uno parlamentario o uno semipresidencial. Sin embargo, me parece completamente legítimo que se proceda con acusaciones constitucionales Está y que dentro de se las enfrente reglas. la acusación. Está completamente dentro de lo democrático. Si después el resultado de la acusación va a ser que la acusación procede o no procede, yo creo que es una discusión bastante honesta que hay que tener y según la cual podría ser que finalmente por razones más de cuidar la democracia o cuidar la institucionalidad o para ver de cara a ver cómo se desarrollan los 2 siguientes años, puede ser que convenga no hacerlo o puede ser que el peso de la acusación sea tan fuerte que termine sacando al presidente del ejercicio. Sin embargo, es completamente legítimo cualquiera de los dos caminos y son parte de las herramientas que una democracia debería tener. Exacto, Ujú. exacto. Mandamos un saludo a Edgardo Díaz, Francisco Ormazábal, a Juan Francisco Hilbrecht Ellis, a todas las personas que están viendo. Los invitamos a hacer sus comentarios, sus preguntas a Alesia, a mí particularmente también, si quieren. Sí, por supuesto. Evidentemente, Alesia es la invitada y tiene mayor contenido que el que habla, pero también se le puede hacer preguntas a este animador en la beta del derecho. De repente acá se pregunta, oye, me separé, ¿cuál es la pensión alimenticia de mí? Y el otro día me tocó ir a un matinal y no me gustó mi performance. Aprovecho de pasar este dato. Me invitaron como abogado al matinal de la red y yo me despaché analizando contingencia política. Y me empezaron a preguntar cosas de abogado y un abogado maneja 2-3 áreas, no todas, Claro, ¿cachai? yo creo que esa es o sea, yo creo que en casi cualquier profesión te ocurre eso. Yo trabajaba en sistemas, trabajaba en ingeniería, bueno, antes de estar metida en todo esto de política y activismo, yo fui ingeniera industrial y trabajé en sistemas mucho tiempo. Tú trabajaste en Cencosud. Sí, en Cencosud trabajé bastante tiempo también. Sí. Y había esta gente que me preguntaba, bueno, ¿y cómo arreglo un computador? No sé, yo no hacía eso, yo me dedicaba a programar cosas, pero yo no estaba cambiando procesadores ni nada parecido, ¿no? Claro. Pero la gente tiene una visión a veces de que tú tienes unas habilidades un poco más holísticas Claro. y hay profesiones que tú te especializas en una rama y eso es todo, ¿no? Hay que saber decir que no a veces. Sí, totalmente. Uno es dueño de su silencio Sí. y esclavo de sus palabras. Bueno, y las entrevistas a veces también se da de todo. A mí me pasó que hace poco me invitaron y bueno, Te he me visto encantó esa mucho, invitación, ¿ah? ojalá CNN. me invitaran también a participar en estos espacios, pero me invitaron a Mentiras Verdaderas. ¿Ya? Y yo estaba lista con mis ¿Con quién cuñas te de tocó? diversidad. Estaba Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Torrealba, Fuentealba, creado de RD. Bueno, ya. Pensé que era por Fuensalida, otro lado, RN. y yo estaba lista para hablar de diversidad, ¿no? Y de repente cuando yo me dije, no, los temas son pensiones y salud. Vamos a ver cómo zafamos. Y yo, ok, bueno, no llegué a reparar. Yo muchas veces hablo de pensiones y salud, así que igual supe que hablar en el momento, pero claro, yo creo que generalmente los que vamos a programas responsablemente preparamos un poco qué decir y me agarraron un poco fría. Sí. Saludamos también a Herbert Schultz. Ale, entrando en materia de contingencia propiamente tal, me interesa si puedes hacer una especie de análisis, lógicamente más o menos resumido, pero un análisis de por qué llegamos al 18 de octubre en Chile. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Claro. falló? O sea, yo creo que probablemente son 3 factores desde el lado más de la guata, que para mí el primero es la desigualdad. Estamos súper claros que la desigualdad en Chile es mayor a la que tienen otros países equivalentes y la percepción además con la segregación se hace más grande. Entonces había una enorme insatisfacción de mucha gente que era parte de eso. Pero sobre la desigualdad sumamos los abusos, porque tenemos, no sé, cosas como las clases de ética, que Moreira regresó al Congreso, que la colusión en verdad fue una multa y ahí quedó. Ha habido una enorme cantidad de instancias. 1 millón de sentencias que acogen recurso de protección contra ISAPRES y las ISAPRES siguen Exactamente. haciéndolo. Estamos llenos de casos en que tú dices, mientras te dice el poder político que respetes las reglas, que obviamente, por supuesto que no hay que robar ni hacer ninguna clase de cosas de esa, ni lo sugeriría, sin embargo que son muy duros respecto a cualquiera, personas más bien en condición de pobreza, que se pasen alguna línea de las éticas, pero cuando se las pasan con millones, con montos millonarios, personas con muchos recursos no tienen ni siquiera un castigo ético de parte de los medios. Hace poco salía, no me acuerdo quién fue exactamente el inversionista, que salía que cayó en la tentación de hacer compra de acciones con información privilegiada. Mientras tanto, alguien que hace un portonazo
no se habla de la tentación del portonazo. Es un delincuente y tiene los peores titulares, inmediatamente se va con el dedo adelante, salen todas las condenas. Entonces ese doble estándar, esos abusos, le pusieron otra línea a la furia que tenía la gente. Y por sobre eso, y esto sí es netamente de este gobierno, yo creo que un gobierno diferente tal vez no habría pasado, ocurrió que este gobierno y personas de su sector empezaron a salir con que los patipelados, que hay que ir a hacer vida social, la gente va a hacer vida social al consultorio, hay que salir más temprano, comprar flores, y a mí eso sumó desde la desigualdad, desde la injusticia, el abuso, pasaron a la humillación y la cosa explotó con la violencia que se dio en la represión de ese día 18 de octubre, donde me acuerdo yo estaba en la radio en ese momento, en la Radio Futuro, y estábamos viendo qué pasaba, porque la cosa estaba tensa, pero no estaba muy claro. ¿Tú estabas ahí en la radio el 18 de Sí, octubre iba a a entrar eso de un las panel. 17 horas? Ajá. Mira. Iba a ser parte del panel de Radio Futuro y de repente sale una chica que estaba sangrando de la pierna y en ese momento como que te das cuenta que la cosa se iba a ir, iba a terminar muy feo. Pero la siguiente parte también que a esos tres le suma es que la relación entre la ciudadanía y el poder, y bueno, que está mediada por esta constitución que es ilegítima, por un lado no hay herramientas para que la ciudadanía impulse sus ideas de forma democrática, es decir, lo único que hay para hacer de notar y para que ojalá avancen las ideas es llenar las calles y protestar mucho y que se note de alguna forma incomodándote. Pero ¿qué ocurrió estos últimos años? Que ni saliendo a las calles pasó nada. Antes de que hubiera esta explosión, tú veías que hubieron marchas feministas, de la diversidad sexual, de los ecologistas, Friday for the Future. Hay un montón de tipos de marchas que constantemente han llenado las calles. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, finalmente, esa parte, o sea, tanto por este lado como por los candados que tiene la Constitución actual, que impedían modificaciones y finalmente condicionaban el actuar de la izquierda también dentro de esa institucionalidad, hubieron muchas cosas que estuvieron fuera del alcance de que fueran cambiadas por la voluntad popular. Claro. Así al final termina todo estallando y estamos donde estamos, y afortunadamente muchas personas de derecha, incluso que son los que en este momento tienen mayor poder porque están gobernando, han logrado entender que es momento de cambiar. Lo entendieron tarde, porque tuvo que haber una explosión social para que Piñera llegara con un grupo de medidas acotadas, ideadas por él y su grupo, que no tuvieron ningún impacto. Después salieron millones de personas a las calles en la marcha más grande y no pasó nada. Salieron millones a la calle y no pasó nada. Ni una sola medida, más que hubieron algunos saludos vacíos diciendo casi los felicito por salir tanta gente, qué lindo, sin darle ningún contenido ni responder en nada a esa marcha. Hasta que el día, creo que fue el 12 de noviembre, nuevamente la violencia llegó a un nivel muy preocupante en el cual, según dice el Ejecutivo, pensaron en sacar a los militares y no lo hicieron. Y recién ahí fue que se logró empezar las conversaciones para el acuerdo por la nueva Constitución. Entonces, en verdad, han sido mensajes demasiado preocupantes respecto a que parecería que el gobierno le hace falta violencia a un nivel extremo para que reaccione, y no debería ser así. Millones de personas en las calles debieron ser un mensaje suficientemente fuerte para hacer un cambio. Exacto. Bueno, y lo que tú estás dando cuenta es... tú nombraste los abusos y nombraste la desigualdad como primer factor, y nombraste como otro factor las desafortunadas frases de algunos ministros. Claro, la humillación y finalmente la institucionalidad, ¿no? Y una vertiente de la desigualdad, que es la desigualdad de trato, que es la desigualdad generada por esta exacerbación por parte de la élite del país de quererse siempre juntar con los mismos y nunca abrir las puertas hacia la diversidad y hacia otras formas de pensamiento, fue lo que, a mi modo de ver, me puedes corregir si piensas distinto, lo que lleva a que Piñera se le tenga que ir 2 millones de personas a la gente durante 40 días para que logre captar quizás de que tenía que hacer algo. O sea, los asesores de Piñera están siendo muy la Roulette y Libertad y Desarrollo, y muy poco Mario Desbordes y Gonzalo Blumel. Quizás tienen también una mirada un poco más actualizada. Pero esto finalmente da cuenta, y lo conecto, tú trabajaste en Cencosud. A mí me tocó estudiar este año la sostenibilidad. Y en materia empresarial está muy fuerte esto de que los directorios y los tomadores de decisiones deben ser lo más diversos posible. Absolutamente. Porque la decisión entre 4 salidos del Verbo Divino, que no tengo nada en contra de esos colegios, o sea, son necesarios,
otros 4 salidos del Craig House y otros 4 salidos del Cumbre, no te van a dar diversidad. Por supuesto, o sea, tienen un sesgo enorme. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que efectivamente los directorios hoy día tienden a ser diversos, ¿pero por qué? Porque las escuelas de negocio ya se dieron cuenta de que ese es el camino. Y que la En rentabilidad, general, además. se ha probado que la rentabilidad es así, y cuando a una empresa tú le dices rentabilidad, no hay pierde. Avanzan en esa línea porque es algo obvio, un camino a seguir, es positivo y dale. Pero en el mundo político no es tan fácil. La política suele ser más sectaria, suele ser más cerrada, suele ser más ideológica y dogmática. Y en la derecha, que tanto dicen, hablan de la ideología de la izquierda y demás, tienen una ideología muy fuerte economicista que los ha mantenido aferrados a este modelo y no lo han querido soltar. Y es cierto, o sea, a veces ha ido varias veces en que Piñera llamaba a un grupo asesor y salía en la tele incluso. La persona más a la izquierda de ese grupo era Peña. Y Peña en esta crisis particularmente se ha visto bien desconectado. Al menos no lo he leído en todas las veces, pero las que lo he leído no se veía tan conectado con la calle, sino más bien como que la miraba desde arriba y desde lejos. No parecía un asesor que fuera a cambiar a Piñera particularmente, aunque no se hubiera alguno que pudiera hacerlo, pero el resto, todos estaban mucho más a la derecha. Todos hombres además, y todos, como tú dices, de colegios, que no perciben igual la realidad que las personas que vienen de repente de espacios más humildes. Entonces, claro, ¿cómo evalúas una crisis desde personas que, para empezar, ninguna fue a marchar, ninguna conoce la calle? Ninguna anda en metro, tiene... ninguna se atiende en consultorio. Exactamente, ninguna se atiende en consultorio. O sea, todas estas parte de la humillación que yo te hablo, yo no creo que sean mala voluntad, porque finalmente te das cuenta que Exacto. Inmediatamente se dan cuenta del error enorme que habían cometido Simplemente comunicacional. no lo ven. Sí, no se dan cuenta, o sea, no entienden que... Sí, cuático. no logran entender por qué lo que dicen está mal. Sí. O sea, no logran entender que despertarse más temprano quiere decir que tengo que salir de mi casa antes de las 7 de la mañana o sea, llegar al metro a las 7 de la mañana para pagar un poco menos es casi no tener vida, pero lo soltaban como si fuera algo... Genuinamente lo decían. Sí, genuinamente, sin mala intención. Sí. Y eso habla de la desconexión enorme y es algo que no debería tener un político. Yo te acepto completamente que algún cargo muy técnico sepa de su área técnica y no sepa nada más. Pero un político que tiene que comunicarse con la ciudadanía debería estar conectado no solamente con la élite económica, sino que con la gente más cotidiana, mundana y de toda la diversidad chilena, racial, étnica y económica y demás, ¿no? Social. Sí, exactamente. Oye, Ale, y en materia, vámonos, crucemos, vamos poniendo temas. Tú eres presidente de la Fundación Iguales, eres activista de la comunidad LGBTI, y me interesa que nos puedas comentar más o menos, para gente que no sabe qué es la fundación o que está interiorizándose recién, pueden visitar la página fundacioniguales.cl, ¿será? Sí, iguales.cl. O iguales.cl. ¿En qué está la fundación hoy? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cuál ha sido tu rol desde que asumiste la presidencia? ¿Que la asumiste cuándo? El 1 de octubre. Estamos... Salí premiada. No, o sea, fue súper difícil realmente este periodo porque entro el 1 de octubre y tuve casi 3 semanas en las que estuve yendo a entrevistas a hablar de matrimonio igualitario. Y te cambiaron la agenda. Me cambiaron completamente la agenda. Entonces, hoy día estamos viendo cómo reestructurar la agenda. Particularmente lo que vamos a hacer ahora es nuevamente empezar a hablar de temas de diversidad, porque hubo un periodo en el cual en verdad el tema que había que tocar y había que hacer cargo era crisis, era democracia, sí, era claro. Sacar acuerdos constitucionales. Dentro del constitucional, por supuesto, vamos a tratar de impulsar que la constitución sea una constitución que ayude a luchar contra la discriminación, que es parte de esta desigualdad de trato, que ayude a que reconozca cosas como el derecho a la identidad, que esté muy ligada a los derechos humanos y que, por ejemplo, como la Constitución de España, que obligue a educar en derechos humanos, además, que es algo muy importante, que es algo que no se cumplió todos estos años y que nos llevan a la crisis actual, porque la crisis, claro, parte con estas características, pero hoy día hay una crisis importantísima de derechos humanos de la cual todavía no se hace por completo cargo el mundo político. Yo creo que debería haber una comisión de verdad, justicia y reparación. Ahí estamos viendo la página. Perfecto, gracias. Debería haber una comisión de verdad, justicia y reparación para poder comenzar a entender todo lo que pasó, aprender, aunque suene duro aprender, pero aprender para que no se repita más y encontrar justicia, buscar los culpables y responsables penales y políticos. Hay un desconocimiento brutal en Chile respecto a la temática de los derechos humanos, no debiendo ser así, o sea... Absolutamente. Venimos saliendo, hace 30 años, pero desde el punto de vista de una línea política histórica, venimos saliendo de una dictadura de 17 años, sanguinaria, absolutamente. Y uno pensaba que con el informe Rettig y el informe Walech iba a existir una mirada más
positiva respecto a respetar y establecer de manera irrestricta lo que son los derechos humanos, y no me he encontrado desde el 18 de octubre hasta ahora con circunstancias que nos hacen concluir que no ha sido así, y además no tan solo eso, sino que hay un desconocimiento brutal de qué es lo que son los derechos humanos y la relativización de ellos cuando está haciendo ruido la temática de los derechos humanos respecto a un tema político que está afectando a determinado sector. Sí, totalmente. O sea, de nuestro lado nos ha tocado trabajar con Fiscalía y con las fuerzas del orden, y lo que pudimos observar, claro, de manera acotada, no hemos estado en todo, es que se enseñaba, por ejemplo, no discriminación y derechos humanos más desde el lado legal que desde la sensibilización. Y en estos temas no importa que tú conozcas el detalle de qué cosas no se debe discriminar según la ley antidiscriminación, también conocida como ley Zamudio, sino que tiene que haber una sensibilización de por qué está mal, cuáles son los casos, cómo son las personas que son discriminadas, que enfrentan, para que entiendan e interioricen desde la guata, que es generalmente de donde se decide más rápido por qué está mal eso y por qué no debe permitirlo nuestra sociedad, y finalmente las fuerzas del orden deben cumplirlo. Claro. ¿Cuál es el fundamento que sostiene al derecho internacional de derechos humanos? Que básicamente la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente. Y bueno, dentro de esto hemos estado trabajando en derechos humanos, hemos hablado en instancias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos estado en coordinación con el INDH, pero bueno, ahora estamos tratando de retomar un poco las conversaciones, por un lado impulsando la idea de una comisión de verdad, justicia y reparación en relación a derechos humanos, y por otro lado vamos a tratar de retomar la agenda que por un lado es ley antidiscriminación, que debe ser reformulada, porque la ley actual solo es punitiva, y punitiva, bueno, muy levemente, en realidad no tiene un efecto muy potente sancionatorio, pero es punitiva en el sentido de si tú me discriminas de una forma en tu local, yo puedo ir y decir este local discrimina a la gente y te ponen una multa. Bien. Pero no es preventiva, no hay una institución que genere políticas públicas para prevenir la discriminación, Claro. No hay una institución que genere Todo es material de reactivo acá, educación, exactamente. general. Entonces lo que estamos pidiendo es institucionalidad, como tienen otros países, para trabajar la no discriminación y erradicarla de raíz, y no solo responder cuando ocurre. ¿Cómo está el estándar de cumplimiento de nuestro país en relación a obligaciones internacionales referidas a respeto, diversidad, promoción? Sí, en general yo diría que está bastante al debe. O sea, se han ido avanzando algunas cosas. Culturalmente yo creo que hemos ido cambiando bastante rápido, pero cuando te pones a ver los fallos que han habido, el fallo Atala, por ejemplo, que son muy ligados a iguales, indicaba que el gobierno tenía que hacer un trabajo de no repetición en relación a que se instruya adecuadamente y sensibilice a las fuerzas del orden y al Poder Judicial y a Fiscalía para que no se repitan discriminaciones como le ocurrió. Que le ocurrió en el fallo Atala es que a Karen Atala le quitaron la tuición de su hija por ser lesbiana. Recuerdo. Claro, bueno, recuperó la tuición y en ese momento, bueno, vive con su pareja y en familia, pero ese trabajo de no repetición no se llevó a cabo. Hay un acuerdo de solución amistosa entre el móvil y el Estado chileno para impulsar el matrimonio igualitario. ¿Cómo está el estatus del matrimonio igualitario En actualmente? este momento está detenido, o sea, pero no solo está detenido por la crisis, el cual es obvio, sino que previamente el gobierno de Chile desconoció este acuerdo del Estado de Chile. Es decir, hay un acuerdo del Estado de Chile en el que el Estado se obliga a que voy a impulsar el matrimonio igualitario, y el gobierno cambió el estado de este proceso de impulsar a monitorear en el plan de derechos humanos, con silencio de todo el sector de la derecha. O sea, desde Bópoli hasta la UDI nadie dijo ni pío, con ese desconocimiento del deber del Estado. Y lo peor es que, bueno, lo que dice es, ahora que está en el Senado tiene que impulsarlo. Al día siguiente o unos días después, el senador Arboe pone en tabla para que se discuta matrimonio igualitario. ¿Y qué pasa inmediatamente? El gobierno sale a decir que no le corresponde al senador Arboe poner matrimonio igualitario en tabla, porque el gobierno es el que fija las prioridades y la prioridad es otra. Entonces realmente es el gobierno aclarándonos que no tiene por qué estar de acuerdo consigo mismo, pero al mismo tiempo dejando en claro que su interés es que no avance. No sé cómo irán a darse ahora las cosas. Yo espero que ojalá, conforme se vayan dando espacios en el proceso legislativo, empiezan a retomarse estas medidas, porque cuando hablamos de igualdad y dignidad, también hablamos de luchar contra la discriminación. La igualdad de trato es tanto como cuando alguien le dice bueno, como recordamos este caso en la dehesa, roto, regresa a tu población. Y es lo mismo cuando alguien le dice, maricón, lo tuyo no es una familia. Claro. O cuando le dicen a una pareja de lesbianas con sus hijos que no son una familia. En este caso el Estado se lo está diciendo. Y eso es gravísimo y eso tiene que cambiar. Cuando no podemos casarnos porque simplemente las parejas homosexuales no pueden casarse, no podemos adoptar.
Y bueno, estamos sometidos a muchas instancias de discriminación a las que no deberíamos estarlo, desde el simple trato hasta lo legal más específico. Y yo creo que algo básico es que cuando hablamos de igualdad, la igualdad mínima, que el más básica desde el mundo liberal incluso, que hay es la igualdad ante la ley. Y hoy día eso ni siquiera lo tenemos. Entonces hay una enorme deuda en la cual ojalá logren avanzar de una vez con este cambio de mentalidad, se logra avanzar y se logramos identificar que en verdad es un camino que tenemos que recorrer como sociedad. No podemos seguir armando guetos de personas que tienen más o menos derechos, categorías de personas que tienen más o menos acceso a desarrollar sus proyectos de vida. Eso es inaceptable. No le corresponde al Estado juzgar qué proyectos de vida merecen más o menos apoyo. Al Estado le corresponde dar las herramientas iguales a todo el mundo para que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos y de la mejor forma posible. Exacto. Y en ese escenario el proyecto que Fundación Iguales tiene como entre ceja y ceja número 1 debería ser el matrimonio igualitario, ¿no? Sí, sin duda, es el que impulsamos con más fuerza porque más allá de que por supuesto todos son muy importantes, este de acá suele ser el que tiene mayor impacto en el cambio cultural. Sí. Porque por un lado, bueno, matrimonio igualitario afecta directamente adopción y filiación, que son dos proyectos que tienen alcances un poco diferentes, pero que están englobados también dentro de en alguna parte del alcance. Pero por otro lado, el cambio cultural es enorme. O sea, desde el lado conservador mismo, cuando tú les hablas de matrimonio igualitario, son los que más se resisten y porque para ellos el matrimonio es una parte esencial de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Es una parte de las tradiciones de las que estamos excluidos. Sí. Para mí un ejemplo que siempre pongo es que cuando las personas afroamericanas tenían que tomar agua de un bebedero diferente de las personas blancas, el problema no era sobre agua. Finalmente acá no es solo que haya ciertas herramientas que no tenemos o que tan dura sea la falta de esas herramientas, sino que además el diferenciar grupos humanos que tienen acceso o no a ciertas instituciones inmediatamente habla de categorías humanas y fomenta la discriminación a un nivel más extendido. Cuando hablamos de que a alguien se le apunta con el dedo en la calle y se lo excluye de un espacio público, es parte de lo que deriva cuando tienes estas instituciones que diferencian a la gente. Sí, sí. Y en ese escenario es lamentable como en Chile se ve la diversidad por parte de algunos sectores como una afectación o como algo que hay que combatir y no como lo que es riqueza cultural y de convivencia social que genera sentido de pertenencia en las personas, que genera cohesión social, sentido de que pertenecemos a un todo que es la sociedad y que ésta nos retribuye reconociéndonos todas las formas de vida y de familia que decidamos individualmente y libremente tener. Sí, absolutamente. Yo creo que la mayor parte de la sociedad, y lo muestran todas las encuestas en verdad, está entendiendo de que la forma de salir adelante como país es que podamos los diferentes grupos convivir. O sea, la democracia es coexistencia, es que podamos coexistir. Tenemos todos muchas diferencias, diferentes ideas, pero las resolvemos de manera democrática mientras permitimos que todas las personas se desarrollen. Y claro, cuando tú ves el problema del mundo conservador más duro, es por un lado que le tienen terror al cambio. De alguna forma lo que esperan es que papá Estado los proteja de los cambios sociales que se van dando porque las sociedades cambian. Y ellos al rechazar este cambio social, bueno, endureciéndose cada vez más, esperan desde el Estado prohibirlos y es algo que en verdad no corresponde desde ninguna forma posible y además, y para peor, lo hacen diciendo que es por la libertad en una de estas formas de apropiarse de una palabra que no les corresponde. Y que son los mismos que se han opuesto eternamente sí, a través de los años en virtud de distintos proyectos, con la misma argumentación pero en una diferente época. El divorcio no corresponde porque se va a afectar a la familia. Los hijos legítimos y ilegítimos. Absolutamente. Esta para mí era la más grave de todas. Pero increíblemente defendieron que no cambiara porque es oponerse al cambio. Es la idea de que tú tienes... Es gente, yo creo, que tiene paradigmas muy rígidos sobre cómo desarrollar su vida y creen que cambiando ciertas partes de la sociedad el mundo va a entrar en un caos. Y el trabajo es nuestro, porque volviendo a lo que conversamos los primeros 10 minutos, la gente que es conservadora, no son gente mala, no son gente para nada. que... Mi familia es toda conservadora, así que... Estamos en la misma. Son gente que de una forma genuina piensa de que la sociedad debe ser así, porque no han tenido las herramientas o no han visto otra cosa en la vida y es deseable que nosotros, los que tenemos acceso en distintas
en distintas esferas, a micrófonos, a presidencias de fundaciones, políticos, líderes de opinión, de que vayamos transformando la sociedad aportando nuestro grano de arena para invitar a esas personas a sumarse a lo que es una sociedad diversa y rica y que va a traer mejoras para todos al final. Absolutamente. O sea, si tú piensas hace 20, 25 años y tú hablas de homosexualidad, yo creo que la gente sin ningún problema hablaba muy despectivamente de cualquier persona homosexual, hablaba desde el asco, desde el rechazo. Las cosas han ido cambiando y todavía hay gente que no ha cambiado, pero que seguramente desde la empatía, probablemente más que desde algún argumento, va a ir entendiendo. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas aprendemos, en el caso de mi familia aprendió porque yo soy trans. Por eso mi familia logró entender que todos esos prejuicios con los que crecieron no eran correctos, pero no fue porque racionalmente lograron llegar a un entendimiento acabado de la no discriminación. Tu inflexión en la historia de tu familia, claro. Sino porque llegué yo y fue como, todos estos prejuicios que tenía no caben. Y claro, ¿qué prejuicios eran? Las personas trans éramos personas algo enfermas, con problemas mentales, que nos prostituíamos, que no podíamos tener relaciones estables ni trabajar, que no éramos como los demás. Era más o menos el comentario, y por lo tanto había que tenerlas un poco alejadas, éramos peligrosas para los niños. Y había toda una cantidad de discursos, algunos todavía se repiten, pero que hoy día no hacen sentido. O sea, no hacen sentido para cualquier persona que se relaciona con personas trans, gay, lesbianas, bisexuales, que al final nos vamos dando cuenta cada vez más que somos como todo el resto del mundo. O sea, somos personas que tenemos familia, amigos, somos torpes, inteligentes, a veces somos más hábiles que otras, a veces comunicamos mejor que otras, hay personas más extrovertidas, otras más introvertidas. No todos somos humoristas, algunas personas somos más aburridas como yo a veces. Pero yo creo que lo principal es darnos cuenta de que tenemos más cosas en común que diferencias y que finalmente, si queremos prosperar como sociedad, la forma es incluyendo a todos, no excluyendo un grupo y manteniéndolo rezagado por miedo a que, porque ese que nunca se ha dado. O sea, cuando hablaban de lo natural, las mujeres no pueden votar porque no es natural, los hombres son para el mundo, las mujeres para la casa. Las mujeres no pueden trabajar porque no es natural, ellas son las que dan a luz. ¿Qué va a pasar con los niños? Sí, siempre los niños, ¿no? Claro. Cuando tú ves las imágenes de las protestas por la segregación, quienes defendían la segregación hablaban siempre de los niños y los colegios, porque ¿qué va a pasar con los niños que van a verse expuestos a hijos de delincuentes? Y siempre son los niños la excusa, pero es una excusa pésima porque el prejuicio en verdad es el de los adultos. Los niños no son los que están hablando en ninguno de esos casos. Es una utilización interesadamente de la niñez para efectos de mantener su postura. Completamente. Es realmente un uso fraudulento. Sí, fraudulento, y es un uso muy sucio de los niños para no hacerse cargo de que son ellos los que tienen una posición bastante inmoral de la que no quieren, sobre la que no quieren responder. El argumento de los niños merecen un padre y una madre, y es lo mismo. Es la transformación para la opinión pública de la afectación al menor, que en verdad no lo es. Exactamente. O sea, ahí lo que están haciendo es apelar a que la mayor parte, cuando escucha eso, piensa, yo tuve papá y mamá. Hace sentido, claro. Y dice, sí, pues hace sentido porque fue lo que yo viví. ¿Y cómo hubiera sido si no tuviera mi mamá? Y claro, tú dices, ¿cómo hubiera sido si no tuviera mi papá? Y inmediatamente tú dices, pucha, se me hubiera faltado. Pero no calculan que quienes crecen con dos mamás o dos papás, para empezar, nunca tienen esta imagen, pero además crecen con dos papás o dos mamás que se complementan y van a dar el mismo amor y la misma capacidad de desarrollarse que un papá y una mamá, porque partamos con que esto de los roles exactos, rígidos, no existe. O sea, hay veces que la mujer es un poco, toma algunas partes de lo que son los roles tradicionales masculinos, otras que lo toman los hombres. En el caso de parejas de gays o de lesbianas se distribuyen esas tareas. O sea, una mujer puede cambiar la cadena de la bicicleta, un hombre puede cocinar el pastel de cumpleaños a su hija. Está completamente comprobado a nivel internacional, donde ya es común a estas alturas, de que los niños de padres de parejas homoparentales o legomaternales no tienen problemas de su desarrollo, sino todo lo contrario, suelen ser niños más abiertos y menos discriminadores. Claro, porque el niño, yo no soy un experto en esta materia, pero me imagino que lo que requiere para un desarrollo de personalidad, para que se pueda insertar en la sociedad, es tener que lo acojan, que lo protejan, que le marquen la cancha sobre la cual puede moverse, que no tengan sensaciones de abandono. Y eso no dice relación con padre y madre, sino que con una o dos personas, puede vivir con abuelos, puede vivir con tíos. Es decir, las formas de familia hoy en día, año 2019,
son absolutamente diversas y debemos aceptar todas y cada una de ellas para generar una mejor sociedad. Sí, porque además está probado que desde el lado afectivo, incluso tener solo un padre o una madre tampoco te genera una desventaja afectiva. La desventaja muchas veces es económica y tiene otros impactos. Claro. Pero o sea, desde el lado afectivo y de todo lo que supuestamente sería un padre y una madre, en realidad está probadísimo que no hay ninguna desventaja. Es más bien el prejuicio el que a veces tiene instalado y cuesta que entender que algo diferente a lo que estamos acostumbrados funciona igual de bien. ¿Te toca ir a Perú de repente? Sí, me ha tocado ir. ¿Cómo está la situación en Perú en relación a este relación tema? a diversidad sexual, está atrasadísima. O sea, lo último que hubo fue que Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, trató de sacar una ley antidiscriminación parecida a la de Chile, ¿Ya? con unas variantes que incluía raza, sexo, religión, orientación sexual e identidad de género, entre otras. Y la oposición, el fujimorismo, que es la oposición más dura, sacó orientación sexual e identidad de género de la ley antidiscriminación. Así que oficialmente la ley antidiscriminación no tiene como categorías protegidas a las personas gays, lesbianas, trans y bisexuales. Si alguien quiere despedirme en Perú, me podría despedir y tengo la protección que tiene cualquier empleador al que despiden por cualquier otro motivo, porque despedirme por ser trans no sería discriminación. O sea, si alguien me quiere despedir por ser trans, ¿no? O sea, en Perú hay mucha más materia que trabajar que... Exactamente. O sea, yo creo que una parte de lo que me permitió a mí transitar en Cencosud, o sea, no sé hasta qué punto, pero al menos me dio confianza para hacerlo, es que acá si me despedían por ser trans, es ilegal. Claro. En Perú no. ¿Cómo fue el proceso en Cencosud referido a la situación tuya de cuando le comentas a tu jefatura de que eras trans? ¿Cómo se lo tomaron? O sea, para mí, afortunadamente, todo fue muy positivo. O sea, desde mi jefatura hasta la gerencia de recursos humanos con quienes conversé, y entiendo que ellos lo escalaron hasta la gerencia y hasta el mismo Horst Polman en algún momento, en que no creo que se lo hayan escalado como para conversarlo, pero para informarlo, porque de repente salía alguna noticia, que efectivamente terminó saliendo. Hubo mucho apoyo. O sea, en general ya la empresa tenía una declaración de no discriminación. Lo que pasa es que nunca había abordado un caso como el mío. Sin embargo, la verdad tuve apoyo en toda instancia después de salir del closet, pasando un periodo como de ajuste, chismes y bueno, y que la gente no sabía cómo reaccionar, se digo, cada nombre y todo. Pasé a ser una chica más que trabajaba y hacía sus labores, y mis capacidades para resolver problemas sistémicos se mantuvieron intactas. Recuerdo que salió una nota en ¿Qué pasa, no? Sí, en Revista ¿Qué pasa? Fui portada de la Revista ¿Qué pasa? Sí. De hecho. Y fue así como me instalé inicialmente en la conversación. Claro. Porque yo era una ingeniera industrial que se llevaba la vida tranquilamente y que transitó con la idea de volver a su tranquilidad y olvidarse de todo esto. Vivir como una chica más y listo. Y finalmente terminé siendo parte de la campaña por la identidad de género, me terminé insertando en la política de cara a impulsar cambios y terminé tan involucrada en el mundo de los cambios que dejé mi trabajo para entrar como presidenta de Fundación Iguales. Entonces, fue todo muy positivo, afortunadamente. Yo creo que hay una parte que es el cambio cultural que ya tuvo la sociedad y que permitió que Cencosud se debiera dar este paso adicional, porque finalmente igual fue un caso pionero en lo que refiere a inclusión laboral en empresas, al menos de forma visible. No sé si habría sido la primera persona, pero fui la primera persona que supo en medios al menos. Y muy buen salto de lo privado a lo público, este salto natural de haberte empezado a dedicar a estos temas, porque no tan solo entiendo yo estoy bien metido en Twitter, me interesa informarme y todo, pero eres una de las líderes más importantes de las políticas pro diversidad. Y no tan solo eso, ojo, tú tienes un contenido súper relevante en tanto política para la proyección de cómo construir un mejor país. Es decir, gracias. No eres tan solo un contenido en tu materia, sino que a ti se te puede conversar cualquier tema país y tú tienes un contenido enorme. Entonces, la invitación, este jovenzuelo está invitando a Alesia a que haga cosas. Bueno, pero gracias por la invitación. Con humildad te lo digo, de que tú te deberías dedicar a lo público y a lo político el resto de tu vida, porque gente como tú es la que necesitamos para visibilizar la necesidad de los cambios y sobre todo para entregarle contenido a la política para hacerla mejor cada día. Sí, yo creo que, o sea, no me atrevo a decir nunca porque me han pasado demasiadas cosas que alguna vez habría dicho nunca. Es decir, cuando estudias ingeniería industrial y trabajas en el sistema, no estás pensando en dar entrevistas ni nada por el estilo, y acá estoy.
Pero yo creo que me voy a dedicar, no sé si siempre al activismo política o cosas por el estilo, pero yo creo que efectivamente el mundo de lo público ya es el que más me motiva. ¿Tú tienes un plazo en la presidencia de la fundación? Lo tradicional han sido 3 años. Ya. No necesariamente es rígido, todo va a depender al final de cómo se dé, pero una política de la fundación siempre ha sido cambiar liderazgos. El presidente anterior era Luis Larraín, ¿no? Juan Enrique Pi fue antes Ya. Luis Larraín, y al principio fue Pablo Simonetti. Perfecto. Siempre ha sido la idea ir cambiando de liderazgos para reflejar un poco la fundación y además para permitir que haya personas dentro de que crezcan y finalmente porque es sano también. Y en este juego hipotético del futuro, tu ubicación política, si el típico ejercicio de ciencia política, si uno es es el PC y 10 es la UDI, ¿tú dónde te ubicáis? ¿O 10 ya hoy día Partido Claro, o Republicano? sea, yo creo que estoy bastante al centro, de repente un poquito más a la izquierda. Con el péndulo hacia la izquierda. Sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas en las que a veces suelo coincidir más con la izquierda que con la derecha, pero bastante al centro igual. Yo creo que la gran diferencia entre los extremos y el centro, y es lo que me caracteriza estando más cerca a veces de posturas liberales, es que yo considero que el mundo es enormemente complejo. Y tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos más ¿Cierto? preguntas que respuestas, y dentro de eso las ideas puritanas en las cuales que están basadas en que la forma de que funcionen es imponerlas o que todo el mundo las crea, para mí son incompatibles con la democracia y con el desarrollo de un país. Porque lo que necesitamos es un sistema que nos permita convivir personas que pensamos diferente. No vamos a pensar todos igual nunca. No es algo a aspirar, sería algo nefasto realmente. Porque la evolución del país requiere evolución de las ideas. Y eso requiere que pensemos cosas diferentes. Sí, yo siempre digo en el programa, o de repente cuando me toca conversar de política, de que siempre hay que dudar de aquel que siempre tiene las respuestas a todo. Sí, absolutamente. Y una característica, y ahora nos metemos en otro tema, Ale. Claro. ¿Cómo vamos escalando en temática? Una característica del liberalismo es ese. Es que uno tiene muchas más preguntas que respuestas, y que aquello te hace siempre estar olfateando, buscando nueva información con la cual complementar tu idea, y aquellas acusaciones de amarillismo que se le hace, por ejemplo, a la DC de manera injusta, la DC es un partido de centro izquierda, pero que es bastante de centro, me parece que es subestimar la capacidad o la característica de un partido que no por el hecho de tener convicciones se sigue de que no pueda cambiarlas. ¿Me explico? Las convicciones en materia política yo las veo más como forma negativa que como positiva de características. Yo no dudo de las convicciones de los peores líderes que han existido en la humanidad, ¿te fijáis? Claro. Nadie duda cuáles eran las convicciones de Hitler. Exacto, muy bien lo dijiste. Nadie dudaba que él genuinamente pensaba de que debía hacer lo que hace, pero alguien en su sano juicio podría decir de que lo que hizo no habría sido deseable que lo cambiara. Claro, o sea, hay una ley de Hitler que es, bueno, si llegaste a decir esto lo hizo Hitler, es una caricatura y tu argumento perdió. Pero hay un argumento que para mí es muy válido. Si tú puedes decir esto es bueno y después te das cuenta que Hitler cae perfectamente en esa característica, entonces no es tan buena. Entonces si tú dices, por ejemplo, lo que necesitamos es alguien con mucha convicción, y tú dices, pero espérate, alguien con mucha convicción también era Hitler. Entonces en verdad no basta tener mucha convicción. Ahora hay muchas cosas en las que puedes tener convicción. Yo creo que es muy razonable que alguien tenga convicciones transparentes con la ciudadanía. Sí. Y creo que la transparencia es de repente en lo que peca a la DC. Para mí lo que me pasa con la DC no es que tenga yo problemas respecto a que tengan una visión particular sobre el mercado, la educación o lo que sea, sino que muchas veces hasta el momento de la votación nadie tiene idea qué va a hacer. Sí, sí. Entonces esa parte impredecible de la DC es la que me genera suspicacia. Sí, pero en el tema de la convicción, llevémoslo al 18 de octubre. ¿Alguien duda de la convicción de los economicistas de la derecha chilena respecto a que la mejor teoría para el crecimiento del país es la teoría Chicago gremialista de que crece, chorrea? ¿Alguien duda de la convicción de ellos? Tuvo que explotar Chile para que, y de hecho no todos aún lo creen, pero, Sí, absolutamente. pero gente como Mario Desbordes, gente sensata en la derecha, haya dicho, ¿sabes qué? Esto que me andan diciendo de que la desigualdad es un problema y que yo no lo creía, parece que sí es un problema. Sí, o de repente siempre lo creyeron, pero hay muchas veces que los políticos esperan a que las circunstancias se den para poder decirlo antes de decirlo. Es como, por ejemplo, Obama se demoró hasta su segundo mandato y no sé qué parte para decir que está a favor del matrimonio igualitario. Pero era bastante evidente que lo creía desde antes. Muchas veces recién hasta el cambio cultural madura, los políticos se atreven a expresar opiniones que tenían y que guardaban porque, bueno,
para salir electos necesitan igual manejar un poco qué dicen y qué no. Tú te defines como liberal, ¿cierto, Alessia? Me defino... Sí, yo creo que mi posición más cercana podría ser el liberalismo igualitario, no obstante no puritana. O sea, yo no soy una persona que llegó a una posición política desde la filosofía o desde la lectura, sino desde una posición un poco más pragmática. Probablemente yo llego a estas ideas desde reconocer esta complejidad del mundo y entender que lo principal es lograr esta convivencia entre personas diferentes y poder explorar ideas conforme vamos avanzando. ¿Por qué te lo pregunto? Porque antes de entrar al set, bueno, en el set, pero sin que hayamos estado en vivo, hablamos de esto del liberalismo. Este programa se llama Democracia Liberal. Y la gente que no es tan ducta en el tema, y no tienen por qué serlo, no todos nos gusta leer política todo el día, pero explíquémoslo un poco, explícale un poco a la gente por qué tenemos liberales que hay desde gente que está en el Partido Republicano, que en verdad son libertarios, pero se dicen liberales, hasta partidos como el Partido Liberal, que pertenece al Frente Amplio, que se ve como un partido de izquierda. ¿Por qué tenemos este abanico tan amplio de liberalismo? Claro, ahí, bueno, en realidad para mí hay varias corrientes diferentes, entre las cuales no sé si todas en verdad coinciden en lo mismo, pero digamos que lo principal es la creencia de que la libertad nos va a dar herramientas para desarrollar nuestro proyecto de vida mejor que la ausencia de libertad. El tema es cómo define libertad a cada grupo. Si tú te vas a los libertarios, para ellos la libertad es que hay un Estado pequeño, que nadie no se meta en la economía. Y solo hay igualdad ante la ley. Y claro, es igualdad ante la ley. Y con eso de ahí se garantiza todo. Y no es tan cierto, porque, o sea, desde mi perspectiva eso no es tan cierto, porque si bien tú puedes tener que el poder del Estado oprima a la ciudadanía y a la sociedad, el poder económico concentrado, que es lo que ocurrió acá en Chile, genera un impacto similar. O sea, tú puedes tener casi inamovilidad social si es que el poder económico se establece de una forma en que la prohíba, o podría ser que haya movilidad social, pero sin tocar la élite, que creo que es más parecido a lo que pasó acá de repente, porque sí ha habido mejoras sociales, pero había una élite que no ha sido tocada nunca, en el sentido que no llega a entrar en riesgo por el posicionamiento que tiene. Entonces, finalmente sí se generan abusos y sí se generan, además de las diferencias y desventajas, cuando tienes este escenario de solamente libertades negativas, y pasa en el caso de la diversidad sexual. O sea, el Estado no debe meterse. Se da para que si un grupo fuerte de neonazis decide discriminar, el Estado no debería meterse, y podrías tener personas que nunca tengan trabajo, porque los libertarios más duros dicen además que el Estado debe permitirte a ti decir: yo no contrato gays, y no contratas a ninguno. Y eventualmente, si se fortalece una posición así, podría crecer hasta tomarse el Estado y terminar formando algo completamente iliberal. Además, conforme te vas yendo hacia el centro, hacia la izquierda, a los liberales de más a la izquierda, con quienes coincido más, está en una posición que podría ser muy cercana a la socialdemocracia. Sí. Por eso es que a veces se cruzan un poco, pero que siempre he sostenido que son primos hermanos, la socialdemocracia y el liberalismo igualitario. Mi teoría es que el liberalismo igualitario suelen ser liberales clásicos que descubrieron que necesitaban un poco de socialismo para que hubiera libertad. Y los socialdemócratas son socialistas que descubrieron que necesitaban un poco de mercado para poder hacer justicia social. Ahí está el futuro de la política, sí, a nivel mundial, a mi modo de verlo. Sí, yo quiero pensar que también está en esas zonas un poco más dialogantes de la política. Sí. Y claro, desde el lado del liberalismo igualitario, tenemos que, en general, son posiciones que consideran que necesitas un Estado que cubra ciertas bases para que las personas puedan desarrollarse, y que no basta... Condiciones de vida material. Exacto, condiciones de vida material, bueno, educación, salud, jubilaciones. El Estado tiene una labor, y es una labor importante de cumplir, y el que cumple esa labor no oprime, sino que, por el contrario, reduce la opresión de lo que puede ser el poder económico, concentrando poder político, porque bueno, sabemos que además la plata y la política no están completamente desasociadas. Sí. Entonces, para mí el equilibrio está probablemente entre el liberalismo igualitario y la socialdemocracia, que son muy parecidos, pero a veces tienen formas diferentes de explicar cómo llegan a ese mismo lugar, ¿no? Sí. Uno tensiona desde un lado y el otro desde el otro. O sea, el liberal igualitario es primero liberal y después socialdemócrata. Ajá. Y el socialdemócrata, su palabra lo dice, perdón lo de perogrullo, pero y el socialdemócrata es primero socialista y después democrático. Y ahí está la tensión. Y cuando se cree
el conglomerado entre el liberalismo igualitario y la socialdemocracia en Chile, yo voy a ser el primero que se va a inscribir ahí. Yo milito en un partido liberal igualitario, ciudadano. Estamos en una pugna interna interesante para lograr que se respeten más los principios del igualitarismo dentro de un liberalismo, porque hay un popurrí más o menos interesante entre gente que prácticamente milita o podría militar en el partido de la U y en el partido republicano. Y de cara a las elecciones próximas que se vienen, me parece que es muy sinérgico con lo que se está exigiendo desde el 18 de octubre, que estos frentes liberales, igualitarios, socialdemócratas, le ofrezcan un proyecto país a Chile que resuelva o que ofrezca las alternativas que la ciudadanía está pidiendo, que básicamente son condiciones de vida material. Y lo conecto esto con la siguiente pregunta, Ale. Me imagino que va a votar que sí en abril del 2020. Por supuesto. Cuesta decir eso, yo creo muchas veces digo voto por apruebo, pero sí, o sea, para mí es indispensable cambiar la Constitución. La Constitución, para empezar, la del 80 parte ilegítimamente, o sea, parte de una dictadura que se impone por las armas y que fuerza un modelo económico y un modelo de país a través de una Constitución. Así que, más allá de esa base ilegítima, además hay un montón de motivos para cambiarla, como todos los amarres que tiene con el Estado subsidiario, AFPs y SAPRES. ¿Convención mixta o constituyente? Yo me voy por el 100% de candidatos electos, principalmente no porque tenga un rechazo en particular a ciertos congresistas, sino principalmente porque esa es una tarea diferente. Creo que tenemos que elegir gente específica para esa tarea. Sí, o sea, yo no voté por un congresista para que sea constituyente. Sí, y la advertencia de la comunidad y de la ciudadanía respecto a la clase política, que yo hago la analogía de que no están con tarjeta roja, pero sí están con tarjeta amarilla. Totalmente. Y esta incapacidad de hacer carne las demandas ciudadanas por parte de los políticos durante 30 años y la aprobación que ha llegado a mínimos históricos de 2-3% respecto a la Cámara de Diputados, el Senado, el gobierno, etcétera, no me hacen concluir, después de ya llevar como 3 semanas pensando, de que lo más verosímil a lo ocurrido sería una convención constituyente con 100% de ciudadanos electos. Eso le va a dar legitimidad al proceso, una legitimidad transversal. Más importante, y cuotas de género también debería tener. O sea, yo creo que debería tener paridad y pueblos originarios. Y sabéis, uno más, no sé qué pensáis de independiente. ¿Una cuota de independiente? O sea, no sé si cuotas, pero tiene que tener herramientas, o sea, tiene que cambiarse la forma de elegir de manera que los independientes puedan concursar salir en igualdad. Exacto. Pues no necesariamente una cuota de independientes, pero el tema es que bajo el esquema actual, si tú postulas como independiente, tú compites no contra un candidato de Chile Vamos, sino contra todo Chile Vamos. Y contra todo una mayoría, Frente Amplio, pero ellos suman en bloque todos sus votos para un candidato. Tú tienes que conseguir la misma cantidad de votos que ellos para llegar a esa misma cuña, pero ellos todos juntos. Entonces la desventaja es enorme. Entonces tiene que habilitarse una forma de que los independientes puedan participar en condiciones parejas y es sumamente indispensable. Claro, eso yo no lo pondría como una cuota, pero tiene que haber un mecanismo diferente para esa elección. Que permita competir para esa elección. Sí, para esa elección, nada más, porque yo soy de la idea de que necesitamos partidos políticos fuertes para que condensen las ideas de la ciudadanía en política. Sí, exacto. Pero no en esta. Por supuesto. Esta es otra cosa. Pero y conecto con lo que dices. No del hecho de que los políticos hayan tenido tarjeta amarilla o tengan tarjeta amarilla durante 30 años, se sigue que debemos desprendernos de la política, que es la institucionalización de las demandas ciudadanas, se hace a través de la política. Y una política que funcione bien es lo más sano que le puede pasar a la democracia, y los partidos políticos en este escenario son necesarios. Sí, por supuesto. Y dentro de eso, por supuesto que nos toca, ojalá en el proceso constituyente se acoja la idea de cambiar las formas en que se relacionan la política y la ciudadanía, sobre la idea de que tiene que haber más mecanismos de participación ciudadana directa. Yo quiero que la gente, en lugar de sentir la frustración enorme y decir y quemar el metro como ocurrió el 18 de octubre para ver si los escuchan, sepa que la forma más práctica en verdad sería juntar firmas para hacer un referéndum, para un plebiscito, o hacer un referéndum revocatorio, o hacer juntar firmas para darle prioridad a una ley, o algunas otras herramientas que permitan que la gente sepa que lo más práctico no es la violencia, sino es la forma institucional. Que cualquiera diga, oye, pero junta firmas, esa es la forma, ¿no? Estoy de acuerdo. Y una aprehensión respecto a este tema de la Constitución. Y yo tengo diferencias con mis colegas abogados.
los abogados que no están muy encima de temas políticos se quedan con la dimensión de la Constitución, libro jurídico, y se olvidan de que la Constitución es un libro jurídico que se llama política. Constitución política de la República, constituye políticamente al país. ¿Qué es la política? Es la lucha por el poder, el contrapeso y pesos para enfrentarse al poder económico. Que enfrentarse al poder económico en una dimensión, lo digo, no de caricaturización del poder económico y que hay hombres detrás de la cortina maquinando para afectar al país, sino que es evidente que el poder económico existe y necesita, para tener pesos y contrapesos, un poder político que le pueda hacer el juego respecto a lo que deciden ellos. Entonces, la Constitución no es tan solo artículos e incisos, sino que es un libro que establece cómo se distribuye el poder en el país. Y en ese escenario es que afloran todas estas dinámicas de abusos, de dignidad, etcétera. Pues esa típica foto que salía a través de las redes sociales de abogados medios pillos que trataban de confundir a la comunidad diciéndole, oye, las pensiones no están en la Constitución, la salud no está, y que aparte sí están, Sí, o sea, que sí está. el O 19, sea, número 9, número 10 y además, número 16 están en la Constitución. están. Y, o sea, algunas puede ser que no sea tan directo, porque la salud, por ejemplo, lo que habla es de que tienes que poder elegir Acceder. entre un sistema público y uno privado. Pero ya está dejando que tienen que ser dos. O sea, Y te no- asegura el acceso, te asegura acceso, no el derecho a la salud ni de qué como forma. un derecho humano de segunda generación. Exactamente. Entonces hay muchas pillerías ahí para confundir a la gente, donde claro, cualquiera que no es constitucionalista o que no sabe de derecho podría caer y decir, no, pero ahí dice acceso a la salud, obvio. Claro. Claro, hay que saber un poco más de detalle para entender por qué eso no es así y por qué en la práctica no se ha dado así, porque es completamente evidente que no ha sido el caso. Sí. Le mandamos un Y- saludo a Fernando Rivas. Los conservadores deben mirar este nuevo Chile. Esto ya no es los 60, señores. Estamos en el 2019. Hoy estoy un Sí, poco resfriado. totalmente. O sea, además hay un grupo conservador hoy día que sigue pensando en los 70s, 80s como un ideal. O sea, yo creo que hay muchos O que te hablan en ese código que te hablan en ese código. para ponerte a la contra, que la contra somos los más democráticos, los más socialdemócratas o liberales igualitarios, para ponerte en un código Unión Soviética de Estados Sí. Unidos, ¿cachai? O sea, en general los dos extremos les encanta el binarismo. O sea, para ellos son... Tú estás o con ellos o estás... O sea, o estás... Si tú eres del lado de la ultraizquierda, casi todos son fachos. Claro. O sea, si estás de repente de la DC hacia la derecha o incluso un poco más a la izquierda, todos son fascistas, algún ridículo así. Y si estás en Acción Republicana y bueno, en esos sectores, Todos son comunistas. toda la izquierda son comunistas. Entonces, incluida la DC, incluso hasta Evópoli, he visto que le dicen Evópoli es de izquierda, Evópoli... Y yo, dirá alguien de izquierda que Evópoli es de izquierda y suena absurdo, pero claro, como apoyan el matrimonio igualitario, son de izquierda porque no piensan como yo. Es una Claro. reducción absurda de a dos que en general sirve mucho para efectos políticos. Bueno, sabemos de muchas veces que se ha utilizado. Trump, bueno, particularmente son dos partidos nada más las que hay en Estados Unidos, ayuda a polarizar mucho, pero esto de dividir los grupos a dos y dejar a la gente sin alternativas y decirle, si no estás conmigo, yo sé que no te gusto mucho. De repente yo digo cosas que son fuera de lugar, como hacía Bolsonaro, ¿no? Pero si no estás conmigo, estos son los comunistas que van a ir por tus hijos, se van a comer a tus guaguas. Y... El chancho chino de la Ajá. campaña del plebiscito del 88. Y en el plebiscito del 88 la campaña le hizo tan mal la Sí, derecha. es tal cual, en verdad. O sea, puso a la gente que quería cambio y que pedía cambio, como ahora los del 18 de octubre, como los terroristas que venían a incendiar el país nuevamente. O sea, Sí, y bueno, y si te fijas, la campaña del no ahora está en la misma línea. están en la misma... Sí. O sea, cambiaron, decía no, porque Ojalá- no quedó otra, pero fue igualito. Ojalá sigan con los Sí, hierros. ojalá, sí. Oye, se nos acabó el programa. Alesia Injoque, ha sido un verdadero placer tenerte esta hora conversando. Y se pasa muy rápido conversando Sí, pasa política. rápido. Más Ha sido aún- un gusto. Sí, el gusto ha sido nuestro, Ale, de que hayas aceptado esta hora, venir para acá, tomarte tu tiempo de haber llegado y conversar en este medio de comunicación que es Radio Touch TV, que está viviendo hace un año y un par de meses y va haciendo las cosas muy bien, va creciendo. Tenemos un escenario bastante bonito y con alta calidad. Y te deseamos lo mejor en lo que venga en la Fundación Iguales, que siga siendo líder de opinión, no tan solo en la dimensión que tú trabajas, que es velar por la comunidad LGBTI, que logremos dignidad e igualdad para todos, independiente de qué es lo que pienses y de dónde pertenezcas, sino que ojalá verte en política en un futuro no tan lejano, porque sin duda alguna vas a aportar en hacer de Chile un mejor país. Gracias. Encantada de estar por acá.
Gracias a ti, Mati. Ha sido un nuevo programa. Gracias por el soporte tecnológico. Como todos los jueves, son las 19:01 de este día jueves 12, ¿estamos? De diciembre. Bueno, en fin, nos veremos el próximo jueves en un nuevo programa de Democracia Liberal. Buenas tardes.